Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Ya vamos a empezar la clase, por favor. ¿Pueden ver? ¿Pueden Sí, ver? doctor. Sí, doctor. Recording in progress. Bueno, vamos. Bueno, hoy vamos a hablar. ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor, se le escucha. Ya. Entonces hoy día nos toca hablar de artrosis. Anterior clase habíamos hablado de artritis. Ya se terminó. Y para hablar de artrosis, en primero vamos a definir. Y la artrosis se la define como una enfermedad degenerativa, ¿ya? Es una enfermedad de causa mecánica y como resultado de los trastornos mecánicos y biológicos que desestabilizan el normal acoplamiento entre la degradación y síntesis de los condrocitos del cartílago articular, básicamente. Entonces es una degeneración mecánica de la articulación, la matriz extracelular y el hueso subcondral. Entonces es una degeneración mecánica. Ya. Dentro de la epidemiología, pues es una enfermedad frecuente no solamente en los países desarrollados, como dicen, sino en todas partes, en todo el mundo. Y es la causa más frecuente de la incapacidad laboral temporal o la discapacidad, más en la gente adulta. A partir de los 45 años empiezan las enfermedades de las artrosis, ¿no? Ya. Hay factores de riesgo para la artrosis y esos factores de riesgo existen los no modificables y los factores modificables. Dentro de los factores no modificables tenemos el factor genético, en un 50% de los casos, el sexo, que predomina más en mujeres, la raza es más frecuente en los afroamericanas, pero obviamente en mujeres afroamericanas, y mayor incidencia a nivel de las rodillas. Edad a partir de los 45 años. Hay factores modificables. Entre estos factores modificables tenemos la obesidad con exceso de peso decae más a nivel de las rodillas, traumatismos previos con afectación articular, alteraciones de la iniciación articular, o sea, cuando tenemos problemas como en el genubar o en el valgo, o sea, alteraciones en la modificación de la alineación de las articulaciones de los miembros inferiores, ¿ya? También otros factores modificados son la actividad laboral, por los agricultores, las actividades deportivas, que hacen actividad deportiva competitiva, ellos los que hacen salto, carreras, etc. También cuando hay una fuerza debilitada del cuádriceps, ¿sí? Después cuando la densidad mineral ósea está elevada o en el proceso de enlace en mujeres menopáusicas, cuando hay aumenta el riesgo por la osteoporosis, obviamente, ¿no? Y también es un factor modificable la escasa ingesta de vitaminas como la vitamina C, D, ¿ya? Que prácticamente, como se triplica el riesgo. Entonces la artrosis, de acuerdo al género, vemos en los varones una lesión frecuente, pero más a nivel de las caderas. Y en las mujeres, la lesión es frecuente, más a nivel de las manos y rodillas. La artrosis, entonces, la fisiopatología, vemos acá en esta área, obviamente toda
función, digamos, normal. Entonces, toda la articulación tiene una propiedad de elasticidad, ¿ya? Más que todo a nivel de los cartílagos, y tenemos la formación de colágeno tipo 2 y el agrecano, ¿no? El agrecano son proteínas, ¿no? Son proteínas centrales del cartílago. Y luego tenemos la formación de condrocitos y que hay un recambio continuo. Todo eso es el fenómeno, digamos, normal. Cuando hay una alteración, obviamente en todo este ciclo, se va a producir la artrosis. Y la artrosis, obviamente, ese ciclo se puede producir o se puede alterar por efectos mecánicos, por el envejecimiento, factores genéticos como el cromosoma 2 y 11, factores de densidad ósea y alteraciones concomitantes por los estrógenos. Y acá tenemos una articulación, la parte normal, y si vemos, tenemos la parte ósea, ya la cápsula, de la cápsula también está un poco engrosada en la parte patológica, la cápsula está aquí y ya en la parte patológica, ya. Y tenemos el cartílago, ¿no? El cartílago, acá está indeme y acá un poco inflamado, aumentado de grosor, ya. Y acá tenemos el daño del hueso, si ven estas erosiones, se puede ver. Y vemos también el daño del proceso inflamatorio sinovial, ¿no? El proceso inflamatorio sinovial, vemos cómo engrosa el, el líquido sinovial o la membrana sinovial, ¿no? Y aquí todo el cartílago, si ven, todo deforme y engrosado. Entonces, todos esos factores son los que se encadenan en una artrosis. Y bueno, dentro de la fisiopatología, ¿qué hacemos? Se produce la lesión, la articulación, y vamos a ver una hipertrofia de los condrocitos. Esto va a producir unas alteraciones bioquímicas en la matriz y obviamente va a haber un aumento de agua por proceso inflamatorio y una disminución de la proteína central del cartílago, o sea, el agrecano. Todo esto va a producir un resquebrajamiento y degradación de la articulación. El mismo va a producir un desprendimiento cartilaginoso y va a poder producir una exposición ósea subcondral. Esta exposición ósea subcondral va a producir una proliferación ósea condensatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es una proliferación ósea condensatoria, es una proliferación cartilaginosa por la fricción y todo eso nos va a dar unos osteofitos. Bueno, entonces los osteofitos son crecimientos óseos en el borde del hueso, ¿no? ¿Bien? Y también esta exposición ósea subcondral va a dar por la fricción y cubrimiento, va a producir un desprendimiento óseo y de ahí en las articulaciones se producen unos huesos, ¿no? Que se llaman ratones articulares, que son unos huesos, unas porciones de huesos que están flotando, digamos, en el sinovial. Y también nos va a dar esta fricción y pulimiento a la condensación ósea, ¿sí? Entonces, siguiendo con la exposición ósea subcondral, por otro lado, va a haber ingreso de la matriz al hueso y este nos va a dar un quiste fibroso encapsulado. Todos estos procesos, todos estos pitos, condensación ósea, todos son concomitantes de la artrosis en las articulaciones. Y bueno, la American College tiene sus criterios para determinar, clasificar las artrosis, ya sea de las manos, caderas y rodillas. Y acá tenemos, por ejemplo, de la mano, dentro de la clasificación hay criterios, ¿no? Uno de los criterios es que debe haber dolor en la mano durante los días del mes previo, un mes previo.
Obviamente tiene que haber engrosamiento de estructuras óseas de más de 2 de las articulaciones seleccionadas, segunda y tercera interfalángica proximal, segunda y tercera interfalángica distal, trapecio es parte de la articulación de metacarpiana, y también nos indica que debe haber una combinación por lo menos de 1 o 2 metacarpofalángicas, ya engrosamiento de estructuración ósea mayor a 2 interfalángicas distales, deformidad ósea en 2 o más de las articulaciones seleccionadas. ¿Qué quiere decir? Es que la segunda y tercera interfalángicas, segunda y tercera proximales, segunda y tercera interfalángicas distales, más el trapecio metacarpiano de ambas manos. Para cumplir para determinar que es una artrosis de la mano, entonces debe cumplir estos criterios, el 1, el 2, el 3, más uno de los del 4 y el 5. Y esto me va a dar una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98%. Entonces, en la cadera tenemos otros criterios, que es el dolor igual, ¿no? En la cadera durante la mayor parte de los días del mes previo, ya. Después tenemos acá la velocidad de sedimentación o eritrosedimentación, como quiera llamarlo, menor a 20 milímetros por hora o segundo. Y las reglas de radiología con osteofitos. Hemos dicho que los osteofitos son crecimientos óseos al borde del hueso, ¿no? Y la radiografía con estrechamiento del espacio articular, o sea, degeneración del espacio articular o alteraciones de los cartílagos. Debe cumplir uno de estos criterios junto al menos 2 de los criterios 2 y 3, ¿no? Poder considerar que se trata de una artrosis. Para la rodilla, igualmente hay varios criterios. Uno de ellos es lo mismo, dolor en la rodilla la mayor parte de los días del mes previo, crepitación es importante, ¿no? El nivel de las articulaciones al hacer movimientos. Hay crepitación, la movilización activa de las articulaciones. Rigidez matutina de menos 30 minutos, ya. Edad mayor a 38 años, engrosamiento de estructuras óseas en la exploración. Debe cumplir el criterio 1 junto con una de las siguientes combinaciones, ya sea 1 más 2, 3, 4, o 1 más 2, 5, o 1 más 4, 5. Y eso tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 88%. Y cuando se hacen unos criterios de la rodilla, criterios clínicos y radiológicos, tenemos igual dolor en la rodilla la mayor parte de los días del previo, osteofitos, ¿no? En los márgenes de la articulación de la radiografía, bueno, son formaciones óseas en los bordes de las articulaciones de la articulación. El líquido sinovial característico de las artrosis, inflamatorio. La edad mayor a 40 años, ¿no? Rigidez matutina menor a 30 minutos, crepitaciones en la movilización activa de las articulaciones, y para considerar que se trata de una artrosis debe cumplir los criterios 1 y 2, o bien el 1 con alguna de las combinaciones, ya sea 3, 5, 6 o 4, 5, 6. 4, 6. Entonces, todo se va a dar una sensibilidad del 94% y una especificidad del 88%. Bueno, esos son los criterios del American College para clasificar, digamos, la artrosis. Y bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas? Entonces, entre los signos y síntomas tenemos básicamente el dolor
dolor aparece en la cuarta o quinta década de la vida, o sea, de los 40 años para arriba, y la fase inicial es intermitente y autolimitado, calma con los analgésicos en una primera instancia. En la fase progresiva, obviamente, persiste y ya casi los analgésicos no disminuyen. Hay la rigidez después del periodo de inactivación de menor a 30 minutos. Existe una limitación de la función articular e inestabilidad, obviamente. Y deformidad articular, aumento de la articulación, o sea, el proceso inflamatorio hace que se hinche, a la característica de un aumento de la articulación. ¿Ya? Hay variedad, obviamente, de información, de variedades, de todo del proceso inflamatorio, ¿no? Y todo ese proceso inflamatorio va a dar todas las características de edema, calor, dolor, etcétera, y todo eso nos va a llevar obviamente a una incapacidad funcional. Bueno, hemos dicho, dentro de los síntomas tenemos dolor, rigidez después del reposo, limitación de movimiento, los signos, crepitación, deformidad, limitación progresiva y desrame articular, ¿no?, en las articulaciones. El examen físico debemos observar y palpar el crecimiento óseo, ¿no?, palpación de la sensibilidad, ¿no?, medir la sensibilidad y la movilización, sentir los crépitos articulares, ¿ya? Y en la actividad pasiva, dolor y rango de movimiento, capacidad funcional, ¿ya? Y la activación del dolor, todo eso por un proceso inflamatorio, obviamente. La localización de la artrosis, en realidad, se ve en cualquier articulación, pero más se ve más frecuente en las manos, rodillas, caderas, columna vertebral y pies. Entonces, se lo frecuentemente más en el predominio femenino, como ya hemos dicho, y podemos ver los nódulos de Bouchard, que está acá, que es la interfalángicas proximales, ¿no? Y los nódulos de Everdeen en las interfalángicas distales, ¿ya? Y la base del pulgar, disartrosis, ¿no? Esto, acá vemos. La base del pulgar, tenemos un proceso inflamatorio que se denomina disartrosis, ¿no? Entonces es una artrosis del pulgar, ya que está en la intertensión del trapecio y del metacarpiano, acá, ¿ya? Entonces, esa es la disartrosis. A la cadera, igual frecuencia entre el hombre y la mujer, o sea, hay una, ¿no? Pero obviamente, como he dicho, hay mayor predominancia en el sexo de los varones. Unilateral, limitación en la flexión, afección y rotación interna. La posición de rotación externa, hay un acortamiento, atrofia muscular y obviamente incapacidad funcional que lleva a que el paciente esté cojeando. A nivel de las rodillas, ya que es una segunda articulación, digamos, con más frecuencia, es bilateral, mayor en el sexo femenino, dolor a la palpación interlínea articular y también existen crepitaciones, ¿no? Las deformaciones de la alineación de los pies es un factor desencadenante también con el seno de Aries y el seno valgus. Y a nivel de los pies, afecta la articulación metatarsofalángica, ¿ya? Más con predisposición más en la obesidad, cuando usan zapatos con tacos, y dolor en la cabeza del segundo metatarso, ¿no?, el de acá. Entonces debemos hacer algunos diagnósticos diferenciales
algunos diagnósticos diferenciales de la artrosis manos, por ejemplo, ¿no? Hay una afectación de las falángicas proximales y distales, ¿no? Además del trapecio y del metacarpiano. Ya existen los reactantes. Los reactantes son proteínas plasmáticas en proceso inflamatorio, ¿ya? No son proteínas plasmáticas cuando hay un proceso inflamatorio. Estos son normales. Existen también los osteofitos, ¿ya? y las geodas. Entonces, las geodas son quistes degenerativos, ¿no? En el hueso. Estas geodas son quistes degenerativos en hueso y en el hueso epifisiario por destrucción ósea. Después en la artritis reumatoidea tenemos afectaciones interfalángicas proximales, en metacarpio falángica, en la articulación metacarpio falángica, en el hueso carpo, reactantes también, ¿no? Reactantes, pues de las plasmáticas. En la fase aguda son elevadas, tenemos erosiones o deformidades óseas, ¿no? En la artritis psoriásica hay un predominio en las interfalángicas distales. Existen también los reactantes en la fase aguda elevados, erosiones óseas, y a la gota afectación se da en interfalángicas distales en forma de ojos que pueden ser funcionados y aspirados. Entonces hacemos otro diagnóstico diferencial de la artrosis de la rodilla, y en la artrosis de la rodilla hay un dolor mecánico que aumenta al inicio de la deambulación y crepitación asociada. En el condrocalcinosis hay un dolor inflamatorio en forma de crisis con afectación bilateral de las rodillas y otras localizaciones menos típicas de la artrosis, codos, muñecas, hombros, además de calcificaciones radiológicas asociadas. En las roturas meniscales, dolor mecánico que se agudiza al subir y bajar escaleras con sensación de bloqueo articular asociado. Y a la necrosis avasculares, dolor en reposo y de predominio nocturno con rigidez asociada. A otro diagnóstico diferencial de la artrosis de la cadera. En la artrosis de la cadera van a tener un dolor localizado en la región inguinal con irrigación anterior del muslo y rodilla ipsilateral y limitación funcional asociada. En cambio, en las bursitis pertrocanterea hay un dolor selectivo a la palpación de la región trocanterea del fémur y que aumenta con el decúbito lateral por compresión de la bursa. En las necrosis avascular hay un dolor que aumenta con la sobrecarga y no desaparece con la. Y por último, en la sacroiliitis va a haber un dolor a nivel de la región sacroiliaca, de predominio nocturno y matutino, y que no se relaciona con el ejercicio físico. Entonces hacemos un diagnóstico, por último, diferencial entre la artritis y la artrosis. Entonces, la artritis reumatoidea es lo más importante, ¿no? Porque tienen similitudes, digamos, de afectaciones y se producen más en las articulaciones principales, llámese de las articulaciones de los dedos, articulación de la muñeca, el codo, del hombro, de la rodilla y también a nivel de los pies. Entonces, en las artritis reumatoideas, vamos a ver primero que ataca a la membrana sinovial, es un proceso inflamatorio. En cambio, acá es un proceso mecánico que ataca al cartílago, ¿no? En la artrosis, en la artritis, su principal síntoma es la inflamación articular que casi siempre está presente. En cambio, en la artrosis, el principal síntoma es la rigidez y el dolor. La inflamación no es común porque es un proceso mecánico. ¿Ya? Obviamente, por proceso mecánico, tiene que desencadenar un proceso inflamatorio, pero de menor intensidad que la artritis.
Se puede dar a cualquier edad, incluso en la niñez es más común entre los 20 y 40 años la artritis. En cambio, hemos dicho que la artrosis es una enfermedad ya del adulto y del adulto mayor, ¿no? Que se da más común después de los 40 o 45 años, ¿no? Se presenta síntomas articulares, sí presenta síntomas articulares la artritis. En cambio, la artrosis no presenta síntomas articulares, son prácticamente circunscritas a nivel de la articulación degenerada. En la artritis hay una rigidez importante, en cambio, en la artrosis la rigidez es poco duradera. ¿No? El dolor empeora con el reposo, importante acá en la artritis, en cambio, acá el dolor empeora con la movilidad en la artrosis. Entonces, la artritis, por lo general, autoinmune, ¿no? Y en cambio la artrosis no es una enfermedad autoinmune, una degeneración más del... Ya. Para hacer un diagnóstico, hacemos obviamente el examen físico, ¿no? Los antecedentes importantísimos. Tenemos 10 minutitos más. Examen físico y obviamente importante los exámenes de gabinete, radiografías, que puede ser tomografía, ya, exámenes de laboratorio, y más que todo, dentro de este examen de laboratorio, examen de líquido sinovial, que lo vamos a ver más adelante, es característico. Entonces, haciendo una radiografía, vamos a ver grados de artrosis radiológica, ¿ya? Kellgren y el Labrenz. Entonces, un grado 0, digamos, es la ausencia de osteofitos. Definido qué son los osteofitos, ¿no? Entonces, los osteofitos hemos dicho que son los crecimientos óseos a nivel del borde de los huesos, ¿ya? Entonces, pues, osteofísicos mínimos posiblemente con pinzamiento, quistes y esclerosis. Osteofitos moderados, bien definidos, con pinzamiento moderado. Y un grado 4 ya es una artrosis severa con grandes osteofitos y claro pinzamiento interlineal. Entonces, esos son los grados de la artrosis determinados a través de una radiografía. Y por último, tenemos un examen de sinovial, las características del sinovial, uno es un líquido claro amarillo, transparente, de una viscosidad alta, no o sea, densa, y coagulomocina, tiene presencia de coagulomocina en buena cantidad, leucocitos, menos de 2000 milímetros cúbicos, o sea, menos del 25%. Bueno, creo que es eso todo. Y si tienen de todos estos temas alguna pregunta, algo que pueda yo por sacarles de duda, tenemos unos minutos más o acá terminamos. Doctor, buenos días. Una consultita. ¿Pueden coexistir las dos enfermedades juntas en un mismo paciente? Claro, uno es un proceso inflamatorio por una alteración infecciosa, digamos, por una faringoamigdalitis, digamos, la artritis, ¿no? Que nada que ver. Y la otra es degenerativa, o sea, por ahí el paciente es una persona que ha tenido una faringoamigdalitis de niño y a la larga le ha producido una artritis reumatoidea y además es un trabajador o un deportista o una persona que hace mucha fuerza o es una persona obesa, etcétera, que tiene predisposiciones
a degenerar las articulaciones, ya sea de la rodilla, básicamente, o de la cadera. ¿Sí? Entonces puede ser concomitante. Gracias, doctor. ¿Por qué? Bueno, está claro, creo, ¿no? O algo más. No les he podido mostrar muchas otras cosas porque el tiempo es corto. Y bueno, eludir un poquito las maniobras porque hay que hacer con mucho detalle y quita mucho tiempo. Y además eso creo que lo están llevando habilidad. ¿Ya? Hay que ser específico más en la parte clínica. Unos detalles importantes como la radiografía y un poquito entrar en la fisiopatología y cómo se produce lesión o las enfermedades tanto de la artritis como de la artrosis. Bueno, de acá a una semana, desde el lunes al próximo lunes también seguimos, ¿no? Conmigo, con la parte neurológica de la motoneurona 1 y 2. Si no tenemos nada más, ya se está acabando el tiempo, podemos cortar o algo más que quiera averiguar. Bueno, Gracias, doctor. gracias a ustedes. Ya, entonces nada más, ¿no? Nada más. Ya, gracias. Hasta luego.